Hablaremos de algunos personajes míticos que han mentido o que han calumniado a otros, etc. En los mitos griegos, la mentira aparece como una abstracción generada por Éter, la escuela de Aliberti. No, Éter es la personificación del cielo superior. Tiene una genealogía caprichosa, ¿no? Porque la mentira es hija del cielo, de Éter, pero fue así el asunto. El cielo se juntó con la tierra y nacieron el mar, pero también junto con el mar nació el pesar, la ira y la mentira. Sí. Curioso, ¿eh? ¡Qué familia! Sí, sí. Bueno, aparecen en los mitos unos seres poco conocidos que se encargan de castigar a los que mienten. Son los palicos. Eran dioses gemelos oriundos de Sicilia, que en aquel entonces también era Grecia, ¿no? A veces pasaban por ser hijos de Zeus y Talía, una de las musas, no la cantante. Cuando lo llevaba en su seno, señora, Talía, por temor a los celos de Hera, la mujer de Zeus, quiso esconderse y se escondió en el interior de la tierra, ¿no? Para dar a luz a este niño. Cuando llegó el momento, los niños salieron del suelo como si fueran dos sandias. Debió ser una cosa digna de verse. Y esta forma de nacer explicaba su nombre, palico, que significa no sandia, sino los que vuelven. Había un culto a los palicos cerca del siniestro lago de Nastia, donde se producían, Nastia, unos fenómenos de los más extraños. Allí estaba, me parece a mí, una de las puertas del infierno. Pero del lago salía un fuerte olor a azufre. Sí. Se decía que las aves que volaban sobre ese lago morían enseguida, e incluso los hombres que se acercaban imprudentemente morían a los 3 días. En aquel lugar los mortales hacían sus juramentos y sus promesas. Cuando alguien quería afirmar una cosa, la escribía en una tablita, por ejemplo, te pagaré, y tiraba la tablita al lago. Si la tabla flotaba, la promesa era verdadera, y si se sumergía, la promesa era falsa. De todos modos, Aristóteles hubiera tenido mucho que decir a este respecto, y los logísticos modernos mucho más, acerca de la veracidad de una promesa. No puede ni flotar ni no flotar. Claro, está ahí, hace patito. Claro. Zapito. ¿No? Ahora bien, estos dioses gemelos cegaban a los mentirosos. Cuando la tablita indicaba que la promesa era falsa, los palicos cegaban al mentiroso. Y especialmente se lo habían involucrado a ellos en algún juramento, ¿no? También aparecen en los mitos griegos unas pruebas que incumbían a las muchachas. Por ejemplo, Ródope era una chica que había prometido a la diosa Ártemis la casta conservar su virginidad. Afrodita, irritada por el juramento, ya que para Afrodita y para todos nosotros es una barbaridad. La castidad es un garrón. Y más si es de una mina, es una porquería. ¿No? Bueno, entonces Afrodita hizo que Ródope se enamorara. A ver cómo la mantenés, la castidad. Porque es bueno mantener castidad cuando a uno no le gusta el ñato. Ródope como bolita de burrita rebalada. Claro, eso de privarse de algo que a uno no le gusta no es ningún mérito. Cualquiera. Entonces la hizo enamorar de un joven pastor. En Grecia estaba lleno de pastores que lo que menos hacían era cuidar ovejas. Este pastor se llamaba Eutinico. Se encontraron los dos en el monte y sucumbieron al amor, por decirlo de manera elegante. Entonces Ártemis, la diosa casta, castigó a Ródope, que había incumplido el juramento de castidad, transformándola en una fuente, llamada curiosamente Estige, como la otra, que brotaba en la misma gruta donde ella había perdido la virginidad. Esa fuente servía para probar a las jóvenes que decían ser vírgenes. Parece que también escribían su juramento, juro que soy virgen, en una tablilla. Bosques y bosques se han talado en Grecia, nada más que por el gusto de jurar. Bueno, y estas jóvenes, supuestamente vírgenes, se ataban la tablilla al cuello y se tiraban al agua. Bueno. Normalmente el agua era poco profunda y les llegaba hasta las rodillas, pero se habían mentido y no eran tan virginales como pretendían. El agua les subía hasta el cuello y las ahogaba. Yo entiendo cómo. No entiendo cómo, porque se necesita un poquito más todavía. En ese orden se contaba que cerca de Éfeso había una gruta donde el dios Pan
había depositado la primera siringa. Qué lindo la siringa. Aquella flauta hecha con cañas de distinto largo, atadas una al lado de la otra. Esta gruta también servía para probar a las jóvenes que decían ser vírgenes, como si fuera un asunto importante, ¿no? Se las encerraba en la gruta y si eran realmente puras, se oía un son melodioso de la siringa. Virgen. Y al poco tiempo, la muchacha reaparecía con una corona de pino. En cambio, si habían mentido, se oían otras melodías de siringa. Ahí se empezó a llamar Siku, la siringa, para decirlo a medias. Pero... Y después la chica mentirosa desaparecía. Claro, bien hecho. Directamente, como suele ocurrir. Sí. Contemos otra mentira, lo que hizo el señor llamado Celeo. Celeo era un cretense que con 3 compañeros llamados Laio, Cerbero y Egolio, andaban. Cerbero y Laio son también otros tipos, ¿no? Pero bueno, estos son otros. Uno es un perro y el otro es un rey. Exactamente. Pero estos son otros, estos son se otros, llamaban ¿no? así de Sí, casualidad. sí. Andaban por ahí husmeando cerca de una gruta sagrada. Se trataba nada menos que de aquella gruta en el monte Ida, donde Rea, la mamá de Zeus, había dado a luz al príncipe de los dioses. Era uno de los lugares donde se guardaba el néctar de los dioses del Olimpo. Desde luego, esta caverna estaba prohibida para los mortales, y Zeus, con aspecto de pastor, Otra que vez. otro si no, les preguntó a estos 3 reos, a estos 4 en realidad, Sí. ¿qué hacían por ahí? Y Celeo y sus amigos mintieron. Le dijeron que estaban paseando, cuando en realidad lo que querían era robar el néctar de los dioses. Zeus fingió creerles e irse. Y los ladrones entraron a la cueva para afanar el néctar. Había, eso sí, cuidando la cueva, unas temibles abejas, y estos 4 intrusos se vistieron para evitarlas con unas planchas de bronce. Pero ni bien entraron, se les cayeron las planchas, aparecieron las abejas, y lo que es peor, aparecieron los rayos de Zeus. Los muchachos temblaron de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió porque el destino, que talla más que el propio Zeus, objetó que no estaba permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Entonces, para castigarlos, Zeus los transformó en aves. Laio fue tordo, en el sentido de pájaro negro, no de un doctorado al revés, ¿no? Celeo fue corneja, Egolio fue picamaderos y Cerbero fue convertido en una especie no identificada que en griego lleva ese mismo nombre. Un detalle, estos muchachos eran cretenses, lo cual confirma la historia mítica. Recuérdese que una vez le había tocado al cretense Idomeneo ser árbitro de un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, cosa que yo también hubiera hecho. Y Medea se enojó mucho y dijo que todos los cretenses eran unos embusteros y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad, y es por eso que todos los cretenses mienten. Otro mentiroso, o al menos lo creyeron tal, se llamaba Cianipo, y era un tesalio, allí donde los caballos, ¿no? En Tesalia. Era un tesalio que se había casado con Leucone, una chica hermosa, ¿no? Cianipo era un gran cazador y no renunció a esa pasión luego del matrimonio. Entonces parece que se iba a cazar y dejaba a la mujer sola, y ella se aburría. Un día la mina se hartó, y creyendo que Cianipo le mentía, que andaba con otra, porque parece que una amiga le dijo, Como siempre. le dijo al oído, lo he visto con otra. Y entonces lo siguió para ver qué hacía. Salió de su casa, caminó un buen rato, y en un momento determinado se encontró en la espesura de un bosque, donde los perros de su marido, los perros de Cianipo, Sí, claro, sí. Que dijo en japonés, descubrieron a Leucone, verdaderamente estaba cazando el tipo. Y la jauría se arrojó sobre ella y la mató. Cuando Cianipo vio que los perros habían matado a su mujer, se desesperó y ahí mismo
Desesperado, levantó una pira, depositó a su mujer, después mató a los perros, los echó también a la pira, y después, para hacerla completa, se mató él. No creo que se haya arrojado luego a la pira. Qué día también. Última mentira es la de Astidamia o Astidamía. Durante una cacería, Peleo, el célebre Peleo, había dado muerte accidentalmente a uno de los cazadores que andaba con él, Euritión. Para purificarse del homicidio, había que purificarse aun cuando el homicidio fuera involuntario. Y la purificación era el exilio. Tenías que ir a otro país, pero era fácil porque en Grecia cada ciudad era un estado distinto. Entonces, para purificarse de aquel homicidio, Peleo fue a ver a Acasto, el rey de Yolco, y ahí vivía Acasto con su mujer, Astidamía. La mujer se enamoró del huésped, como siempre ocurre, ¿no? Es la clásica historia de la mujer de Putifar. Pero como él no le daba bolilla, la mina se enojó mucho y mintió. Le mandó un mensaje a la mujer de Peleo en donde decía que su esposo se disponía a abandonarla para casarse con otro. Mirá vos. La mujer de Peleo, imagínense, se desesperó y ya se sabe cómo son los griegos cuando se desesperan. Se ahorcó. Peor todavía, herida en su amor propio, Astidamia mintió otra vez y le dijo al marido Acasto, y aquí lo de la mujer de Putifar, que Peleo había tratado de seducirla, y Acasto le creyó. Bueno, pero no atreviéndose a matar a un huésped con sus propias manos, lo llevó a cazar al monte Pelión, y allí se echaron a dormir un rato. Acasto esperó que Peleo se durmiera y lo abandonó, y le escondió la espada para que no pudiera defenderse de las fieras. Peleo seguramente hubiera sucumbido víctima de los centauros que andaban siempre por ahí comiéndose a los que se quedaban dormidos. Pero uno de ellos, Quirón, que era el centauro, no solo bueno, sino, en realidad no era tan bueno, pero sí era educado, y un poco más civil, le devolvió la espada, lo despertó y lo ayudó. Tiempo más tarde Peleo se vengó. Tomó la ciudad de Yolco, despedazó a Astidamia y repartió los pedacitos por el camino. Y después también mató a Acasto. Bueno, Peleo, saben ustedes, después se casó nada menos que con la ganadora del concurso anterior, con Tetis, y tuvieron un hijo ilustre, lo bautizaron Aquiles y fueron felices los tres. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia, Jorge? Realmente es difícil en medio de este panorama porque uno está acostumbrado a venerar esta chica que es la hija de la historia, émula del tiempo, o sea, la verdad. Pero en realidad no hay que hacer un problema tan moral, tan maniqueo con esta cuestión de verdad y mentira. Sí condenar, por ejemplo, algunas formas de la mentira. Cuando la mentira lleva un adjetivo, Alejandro, tengo la impresión de que se empieza a pudrir todo. Por ejemplo, mentiras blancas o mentiras piadosas. ¿Qué es una mentira piadosa? Digo, una mentira en la que uno genera piedad, nada más repugnante que eso. En realidad... Sí, a mí gustar por gustar me gusta la mentira lisa y ya. A la lona, sí. Sin justificación, no tengo nada que ver con esa mina, punto. ¿Viste? Ya está. No, esta es mi mentira y me mantengo en ella. En realidad, los mentirosos así adjetivados son los que no se hacen cargo de Claro, sí mismo, a mí me gusta el mentiroso que se la banca como tal y no viene como salvador de la paz. Exactamente. Y que al final, hasta el punto se la banca que se la cree. Claro. Con lo cual deja de ser mentiroso. Pero estaba pensando también en esta pobre amiga nuestra, Casandra, que tenía un problema entre la verdad y la mentira. Casandra era la hija del rey de Troya, que tenía el don de la profecía, pero la maldición de que no le creyeran. Justamente por haberse negado a intimar nada menos que con Apolo, que era un tipo con el que más vale intimarse, el tipo te llama. De modo que, digo, en medio de estas cosas creo que más que condenar o la mentira o defender la verdad, lo que condenaremos es definitivamente la castidad. Porque allí cuando a una le dicen que lo han visto con otra, nada mejor que ponerse contento y decir que disfrute de la vida. Señores, lo han visto con otra, se llama este tango, que en virtud de estos sucesos en la Hélade, ha escrito el guitarrista Horacio Pettorossi, y escucharemos en la versión de Carlos Gardel. Adelante.